Bienvenidos a Enigma Paranormal, el lugar donde las historias más oscuras y aterradoras cobran vida. Esta noche te traemos 5 relatos que te harán cuestionar lo que realmente sucede en la oscuridad. Prepárate para enfrentarte a brujas, maldiciones y secretos que nunca deberían ser revelados. Quédate hasta el final, porque cada historia es más perturbadora que la anterior. ¿Listo para sumergirte en el misterio? Esto es Enigma Paranormal y el miedo comienza ahora. La noche en que escuché su canto. No soy de los que creen en brujas, pero después de aquella noche no puedo negar lo que viví. Soy Eduardo, y esto me pasó hace 5 años, en un pequeño pueblo al norte de México, donde crecí con las historias de mi abuela sobre mujeres que se transformaban en aves y cantaban para atraer a los desprevenidos. Nunca las tomé en serio, hasta que me tocó vivirlo. Era pleno verano, y había vuelto al pueblo para visitar a mi familia. La casa de mi abuelo estaba en las afueras, rodeada por cerros y matorrales. Una noche después de cenar salí a caminar para despejarme. La luna iluminaba el camino y todo parecía tranquilo, excepto por el aire, que estaba más frío de lo normal para la temporada. Caminé sin rumbo, disfrutando del silencio, cuando un sonido extraño detuvo mis pasos. Era un canto, pero no cualquier canto. Era una melodía hipnótica, como un susurro que flotaba entre los árboles. No había palabras, solo un sonido agudo, casi animal, que me erizaba la piel. Me quedé quieto, tratando de localizar de dónde venía, pero el sonido parecía rodearme. «Es solo el viento», me dije a mí mismo, aunque no me lo creí. De repente el canto se detuvo, y un silencio absoluto llenó el aire. Entonces la vi. En lo alto de un árbol cercano, una figura humana se balanceaba lentamente. No pude distinguir su rostro, pero su silueta era inquietante. Estaba encorvada, con brazos alargados que parecían ramas y un cabello que se movía como si tuviera vida propia. No sé por qué no corrí en ese momento. Algo en mi interior me decía que no me moviera, que no hiciera ruido. La figura comenzó a descender del árbol, no caminando, sino deslizándose como si la gravedad no le afectara. Cuando tocó el suelo, el canto volvió, pero esta vez era más fuerte y más cerca. Sentí un zumbido en los oídos y un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de dar un paso hacia atrás, pero mis pies no respondían. Fue entonces cuando noté que no estaba sola. De entre los matorrales surgieron otras figuras, todas similares, todas cantando esa misma melodía. Rodearon el camino, bloqueándome cualquier posibilidad de escapar. Mi abuela siempre decía que si alguna vez me encontraba con una bruja, debía recitar una oración o llevar algo de hierro conmigo. Pero en ese momento no recordé ninguna oración, ni tenía nada metálico. Lo único que se me ocurrió fue cerrar los ojos y murmurar el Padre Nuestro. El canto cambió. Ahora era un gruñido bajo, como si estuvieran disgustadas. Abrí los ojos solo un instante y vi que las figuras se movían frenéticamente, como si mi voz las afectara. Aproveché el momento para echar a correr, aunque mis piernas se sentían como de plomo. Corrí sin mirar atrás, con el gruñido resonando en mis oídos. Sentí que algo me seguía, pero no me atreví a girarme. Solo me detuve cuando llegué a la casa de mi abuelo. Entré de un salto y cerré la puerta con fuerza, despertando a todos. Intenté explicar lo que había visto, pero mi abuelo solo asintió, como si ya supiera lo que me había pasado. Me llevó a la cocina, donde guardaba un saco con sal gruesa. «Espárcela alrededor de la casa», me dijo. «No te harán nada mientras no cruces esa línea». Pasé el resto de la noche sentado junto a la ventana, con los ojos fijos en la oscuridad. No volví a escuchar el canto, pero juraría que a lo lejos, entre los árboles, vi unas figuras observándome. Desde esa noche, nunca volví a caminar solo después del atardecer. Las historias de mi abuela ya no me parecen cuentos, y el canto de las brujas sigue resonando en mis pesadillas. El Cerro de las Tres Sombras. Mi nombre es Adrián, y juro que todo lo que voy a contar es real. Ocurrió hace 2 años, durante una caminata nocturna que organizamos con unos amigos para explorar un cerro cerca de nuestro pueblo. En ese lugar, todos los viejos advertían sobre las 3 sombras, pero nosotros, como buenos escépticos, nos reímos de sus historias. Pensamos que eran cuentos para asustar a los niños. Nos equivocamos, éramos 5 en total. Subimos al cerro al atardecer con linternas, mochilas y ganas de pasar un buen rato. El lugar era silencioso, demasiado silencioso. Ni siquiera se escuchaban los grillos y el aire estaba tan pesado que costaba respirar. Pero eso no nos detuvo.
Al llegar a la cima sacamos unas cervezas y nos sentamos alrededor de una fogata improvisada. Todo iba bien hasta que Juan, el más bromista del grupo, comenzó a imitar a las brujas con un canto agudo y chillón. Nos reímos, aunque a mí algo en su tono me puso incómodo. Su canto rebotaba en los cerros, pero había algo extraño. Parecía que el eco no venía de nosotros, sino de otro lugar. De pronto un fuerte viento apagó la fogata. Todo quedó en penumbras, y nos quedamos en silencio, intentando encender las linternas. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un canto, distante al principio, pero claramente dirigido hacia nosotros. Era una melodía extraña, como si estuvieran cantando y riendo al mismo tiempo. «Es el eco de Juan», dijo alguien, pero nadie parecía convencido. Entonces vimos la primera sombra. Estaba de pie en la ladera opuesta del cerro, completamente inmóvil. Parecía una mujer alta, con un manto que le cubría el cuerpo, pero lo que más destacaba era que su figura parecía absorber la luz, como si la oscuridad la envolviera. Nos quedamos helados, incapaces de reaccionar, hasta que otra sombra apareció a su lado. «¿Quién anda ahí?», gritó Raúl, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta, solo el canto, que ahora era más fuerte. Decidimos bajar. Entre risas nerviosas tratábamos de convencernos de que eran solo otros excursionistas jugando con nosotros, pero cuando empezamos el descenso notamos que las sombras nos seguían. No caminaban, no corrían, simplemente aparecían cada vez más cerca. Al llegar a un claro del bosque nos detuvimos a recuperar el aliento. Fue ahí cuando vimos la tercera sombra, justo en el centro del camino. Estaba más cerca que las otras y aunque no podíamos distinguirle la cara, sentíamos su mirada. Raúl intentó acercarse, pero algo lo detuvo en seco. Literalmente no podía moverse. Nos gritó que lo ayudáramos, pero al intentar jalarlo sentí que el aire a su alrededor estaba helado, como si algo invisible lo estuviera sosteniendo. De repente la sombra levantó una mano y señaló al cielo. Entonces lo vimos. Por encima del cerro una figura enorme volaba en círculos. Parecía un ave, pero tenía un cuerpo retorcido y sus alas emitían un sonido como un crujido de ramas. La tercera sombra dejó escapar un grito que nos atravesó los huesos y todas desaparecieron en un instante. Raúl cayó al suelo, temblando y sin poder hablar. Lo llevamos cargando hasta el pueblo y esa fue la última vez que subimos al cerro. Desde esa noche Raúl nunca volvió a ser el mismo. Habla solo, murmura cosas sobre las sombras y evita cualquier mención de brujas. Yo tampoco puedo olvidarlo. Cada vez que paso cerca del cerro, siento una mirada que me atraviesa. Sé que ellas siguen ahí, esperando. El canto en el maizal. Mi nombre es Santiago, y lo que voy a relatar me cambió para siempre. Sucedió hace un año, cuando trabajaba como jornalero en una finca alejada de la ciudad. Era temporada de cosecha, y muchas veces nos quedábamos trabajando hasta altas horas de la noche, iluminados solo por lámparas de aceite y linternas. Una noche, los demás terminaron antes que yo y se fueron al campamento. Me quedé solo, revisando los surcos del maizal, cuando escuché algo extraño. Al principio pensé que era el viento, pero pronto quedó claro que era un canto, suave y lejano, como una canción de cuna. No le di importancia y seguí trabajando, pero el sonido no desaparecía. Al contrario, parecía acercarse. Encendí mi linterna y apunté hacia los surcos, buscando alguna señal de que alguien más estuviera allí. Nada. Todo estaba en silencio, excepto por ese canto que ahora parecía venir de todas partes. Estaba por recoger mis cosas y regresar al campamento cuando vi algo entre las plantas. Era una figura pequeña, como de un niño, que se movía entre los tallos. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Avancé hacia donde lo había visto, pero cuando llegué no había nadie. Fue entonces cuando noté que el canto había cambiado. Ya no era suave ni lejano, ahora era agudo, casi burlón, como si alguien estuviera carcajeándose a mi alrededor. El miedo comenzó a invadirme, pero antes de que pudiera reaccionar, vi algo que jamás olvidaré. Entre los tallos de maíz, una mujer apareció de repente. Era alta, demasiado alta, con un vestido oscuro que se mezclaba con la noche. Su cabello largo le cubría el rostro y en sus manos sostenía lo que parecía ser una rama torcida. No movió un solo músculo, pero su canto no cesaba. Era ella. Lo supe en ese instante. Retrocedí lentamente sin quitarle los ojos de encima, hasta que tropecé con una piedra y caí al suelo. Cuando levanté la mirada, la mujer estaba más cerca. Pude distinguir que su rostro no era humano. Tenía ojos vacíos y una sonrisa que se extendía más allá de lo natural.
Intenté gritar, pero mi voz no salía. Ella levantó la rama y comenzó a susurrar algo que no entendí, pero mi cuerpo se paralizó. Sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto denso, como si algo invisible me estuviera presionando contra el suelo. De pronto, escuché a lo lejos los gritos de mis compañeros. Mi linterna parpadeó y se apagó, y cuando volvió a encenderse, la mujer ya no estaba. El canto había desaparecido, pero el maizal seguía moviéndose como si algo más estuviera allí. Corrí hacia el campamento tan rápido como pude. Cuando llegué, mis compañeros dijeron que habían escuchado el canto desde lejos y salieron a buscarme, pero no encontraron a nadie. Desde entonces nunca volví al maizal por la noche. A veces, cuando paso cerca de ese lugar, creo escuchar el mismo canto, suave y burlón, como si ella siguiera esperando a que alguien más se acerque. Y aunque nadie me crea, yo sé lo que vi. Las brujas existen, y aquella noche tuve la mala suerte de cruzarme con una. El árbol maldito. Mi nombre es Natalia. Siempre he sido una persona escéptica. Alguien busca explicaciones lógicas para todo, pero lo que ocurrió aquella noche en el bosque me hizo dudar de todo lo que creía. Esto pasó cuando fui con mi novio Javier a acampar a un lugar conocido como el Encino Viejo. Se decía que ese árbol era el refugio de brujas, pero no le dimos importancia. Solo queríamos pasar una noche tranquila lejos de la ciudad. Llegamos al atardecer. El árbol gigantesco y retorcido dominaba el paisaje. Había algo inquietante en su forma. Sus ramas se extendían como si fueran garras, y el tronco parecía marcado con extraños símbolos que parecían haber sido tallados con cuidado. Javier bromeó diciendo que era un árbol perfecto para Halloween. Yo reí, pero sentía un leve escalofrío que no pude explicar. Montamos la tienda cerca del árbol y después de cenar nos sentamos a contemplar las estrellas. Era una noche clara y tranquila, pero de repente el viento cambió. Fue como si una ráfaga helada atravesara el bosque, apagando nuestra fogata y dejando todo en penumbra. «Debe ser el clima», dijo Javier mientras intentaba encender la fogata de nuevo, pero no lo logró. En ese momento escuché un crujido. Venía del árbol. Pensé que era solo una rama cayendo, pero luego lo vi. Una sombra, alta y delgada, que parecía moverse entre las ramas. «¿Viste eso?», le pregunté a Javier, pero él negó haber visto algo. Sin embargo, su rostro reflejaba preocupación. De repente, un sonido extraño nos envolvió. Era un murmullo, como si varias voces susurraran al mismo tiempo. Las palabras eran ininteligibles, pero tenían un tono inquietante, casi burlón. Apunté mi linterna hacia el árbol y ahí estaba, una figura femenina, con un cabello tan largo y oscuro que parecía fundirse con la noche. Estaba de pie en una de las ramas más gruesas, mirándonos fijamente. «Es alguien jugando», dijo Javier, aunque su voz temblaba. Intentó gritarle, pero la figura no respondió. En cambio, levantó un brazo y señaló hacia nosotros. En ese momento sentí que el aire a mi alrededor se volvió pesado, como si algo invisible me estuviera apretando el pecho. Intenté moverme, pero no pude. Javier, que estaba más cerca del árbol, cayó de rodillas, como si algo lo estuviera empujando al suelo. El susurro se transformó en un canto agudo que resonaba en todo el bosque. Era hipnótico, pero también aterrador. La figura en el árbol comenzó a descender, pero no como una persona. Parecía deslizarse, como si la gravedad no le afectara. «¡Corre!», grité, aunque no sabía si Javier me escuchó. Usé toda mi fuerza para moverme y lo agarré del brazo. Logré sacarlo de su estado de trance y juntos corrimos hacia el coche, dejando todo atrás. Mientras corríamos, el canto no se detenía. Volteé una vez y vi que la figura nos seguía. No corría, solo aparecía más cerca cada vez que miraba hacia atrás, como si se estuviera teletransportando. Llegamos al coche y arrancamos a toda velocidad. Cuando estuvimos lejos del bosque, el canto finalmente cesó, pero un último escalofrío recorrió mi espalda al mirar por el espejo retrovisor. A lo lejos, entre los árboles, pude distinguir la silueta del árbol y bajo sus ramas una figura que parecía observarnos. Desde ese día juré nunca volver a ese lugar. No sé qué era lo que vimos, pero sé que no era humano. Y cuando alguien menciona el Encino Viejo, prefiero no hablar del tema. Solo sé que algo oscuro habita allí, esperando a los que se atrevan a acercarse demasiado. El Sendero del Rezo. Mi nombre es Luis, y esta historia es de las que uno desearía olvidar. Todo ocurrió en un pequeño pueblo donde pasé parte de mi infancia, un lugar rodeado de montañas y bosques densos que, según los ancianos, eran territorio de brujas.
Una tarde, mientras visitaba a mi abuela, ella me pidió que le llevara un paquete a la casa de una vecina que vivía al otro lado del bosque. «No uses el sendero viejo», me advirtió. «Si las brujas te escuchan rezar, no te dejarán ir». Pensé que eran supersticiones de una anciana, así que ignoré su advertencia y tomé el sendero viejo. Era más corto y conocía el camino desde niño. El bosque estaba tranquilo, pero mientras avanzaba, sentí que el aire se hacía más pesado. Los sonidos del bosque se desvanecieron y todo quedó en un silencio extraño, como si algo estuviera acechando. Para calmarme, comencé a rezar en voz baja, un simple Padre Nuestro. Apenas pronuncié las primeras palabras, el viento se levantó de golpe, haciendo crujir las ramas. Traté de ignorarlo y seguí caminando, pero entonces lo escuché. Una risa, suave al principio, pero cada vez más fuerte, como si alguien estuviera escondido entre los árboles burlándose de mí. Apresuré el paso, pero la risa no se detenía. Al contrario, parecía moverse conmigo, a veces a mi izquierda, a veces a mi derecha, siempre cerca, pero nunca visible. Fue entonces cuando las vi. 3 figuras estaban de pie al final del sendero. Eran mujeres, o al menos lo parecían, vestidas con mantos oscuros que se fundían con las sombras. Una de ellas sostenía lo que parecía ser un manojo de ramas, mientras que las otras 2 tenían algo que parecían huesos en las manos. No se movieron, pero sus ojos oscuros y brillantes como el carbón estaban fijos en mí. Mi instinto fue retroceder, pero antes de que pudiera dar un paso, una de ellas levantó su mano y señaló hacia el cielo. El viento cesó de repente y un silencio absoluto me envolvió. Entonces escuché sus voces. No estaban hablando, sino rezando, pero las palabras no eran como las que yo conocía. Era un rezo oscuro, con un tono que parecía hundirse en mi mente, llenándome de un miedo indescriptible. Intenté rezar de nuevo, pero mi voz no salía. Mis piernas temblaban y mi cuerpo no respondía. Las 3 figuras comenzaron a acercarse, deslizándose sin mover los pies. A medida que se acercaban, sentía que algo invisible me oprimía el pecho, como si estuvieran drenándome la energía. No sé cómo, pero logré dar un paso hacia atrás y luego otro. De repente mi voz volvió y comencé a rezar en voz alta con toda la fuerza que tenía. Las figuras se detuvieron. Una de ellas dejó escapar un grito, un sonido inhumano que hizo que mi cabeza retumbara. Corrí como nunca en mi vida sin mirar atrás hasta que llegué a la casa de la vecina. Estaba temblando y apenas podía hablar. Cuando finalmente le conté lo que había visto, ella solo asintió, como si no fuera la primera vez que alguien le decía algo similar. Desde esa noche, nunca volví a tomar el sendero viejo. Ahora sé que las advertencias no eran cuentos. Y aunque nadie en el pueblo lo dice abiertamente, todos saben que en ese sendero las brujas escuchan y esperan. Si estas historias te dejaron con un escalofrío, no olvides apoyarnos con un like y suscribirte a Enigma Paranormal para más relatos que desafían la realidad. Activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias y cuéntanos en los comentarios qué relato te dejó más impactado. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios más oscuros. Nos vemos en el próximo episodio, si te atreves.